tardes. Mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de cuentos y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que si la queréis adquirir la podéis adquirir en la Casa del Libro, en Corte Inglés o en Amazon. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble Plebeo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y hago reseñas también de grandes obras de la literatura universal, como por ejemplo Sin el registro mi cabaltar, y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. He abierto un ciclo dedicado a la palabra de Dios y a la Biblia, y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado, en la cual ha intervenido como mediador, ha sido en febrero, en la Casa Andalucía en Barcelona, sobre el tema de la exposición taurina, los carteles taurinos y tal. Por otro lado, también hago novelas espontáneas, esto es narras de viva voz, como El autor de Piedra Costa de Castillo de la Imaginación, y deciros que el día 19 de abril, si Dios quiere, el miércoles a las 6 de la tarde, José Donaire va a dar una conferencia sobre la sucesión a la corona de España durante 1714 en Cataluña y los hechos que ocurrieron allí, y yo ese mismo día también en el mismo sitio, en el Santo Ángel de Barcelona, Asociación Santo Ángel, que está en la calle Concilio de Trento 106 Bajos, voy a presentar el libro La pelirroja rebelde, y todo aquel que quiera acudir pues será bien recibido. Entonces ahora, todo esto lo podéis disfrutar en mi canal, siguiendo con lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a afrontar un tema muy actual, que me ha llamado la atención, en la cual se está hablando muchísimo de este tema, como es el que hay predicadores, evangelistas, que están empezando a cuestionar lo que es el tema de la política, votar a estos, votar a aquellos. Lo que se ha de decir es que desde el punto de vista de la palabra de Dios, yo creo, y según la Biblia, que aquel que se dedica a predicar la palabra de Dios no se meta en política. El por qué, este sería el título de la conferencia esta, el por qué un siervo, una sierva de Dios que realmente se dedique a predicar la palabra no tiene por qué meterse en la política. La palabra de Dios ya de por sí es una cosa que tenemos que tenerla muy clara. Tenemos que tener convicciones, pero conocimientos claros y exactos. Y todo lo que sea el mundo y mezclemos con el mundo, al final vamos a dejar de hablar de la palabra de Dios y empezamos a involucrarnos en un deseo sin darnos cuenta del mundo. Es decir, no actuamos espiritualmente, sino carnalmente. Y ahí es cuando empezamos a separarnos de lo que tiene que ser realmente la palabra de Dios. Los testigos de Jehová, y ahí sí les doy la razón, dicen que ellos no quieren saber de política. ¿Por qué? Porque evidentemente ningún gobierno, ningún político nos va, evidentemente, a solucionar ningún problema. Es verdad que la política es es necesaria porque, claro, los destinos de la humanidad, del mundo, la normativa, las leyes, las comunidades tienen que tener algún gobierno que los pueda de alguna manera gobernar y nos pueda administrar. Pero eso no quiere decirse que alguien que esté conforme a la palabra de Dios pueda dedicarse a la política, porque esto es incompatible. Y luego, evidentemente, lo que no podemos hacer es hacer proselitismo, es decir, yo estoy aquí como predicador de la palabra de Dios, pero digo a la gente lo que tiene que votar. Esto ya es fatal. Y es fatal porque evidentemente primero tenemos que saber lo que he dicho antes, que una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es el mundo. No es compatible. Y segundo, que hombre, si nosotros nos damos cuenta, o ya no nos damos cuenta, de que
el político al cual nosotros estamos de alguna manera publicitando, promoviendo, resulta que no sigue las normas de Dios, ¿por qué le estamos promocionando? Es que es mejor que los otros, que son peores. Esto es fatal. Entonces saldrán falsos cristos y falsos profetas y falsos apóstoles. Esto es como decir, yo soy apóstol, no. Ya no hay apóstoles. Están los apóstoles de Jesucristo. Los demás, siervos de Dios, predicadores, lo que sea, pero no apóstoles. Y después se ven aberraciones como esto de el subrogarse en el vientre de alquiler, estas barbaridades y otras cosas que mejor no mentarlas porque son cosas que ya realmente, como el decir que la inteligencia artificial va a terminar con la humanidad y la gente tiene miedo porque los trabajos, ya hablé de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la palabra. Tenemos que creer en la palabra de Dios, no en lo que nos diga la gente. Y sabemos que Dios creó un cerebro perfecto, a pesar de todas las limitaciones que tenemos por las maldiciones en el huerto del Edén. Pero es igual, la creación de Dios es perfecta. Por lo tanto, no hay máquina que supere al hombre. Es así de claro. Las máquinas no piensan. Por otro lado, este tema que estaba hablando de que si tú predicas la palabra de Dios, no te metas en política. No te metas en política. ¿Por qué no? Porque ya estás, de alguna manera, utilizando la palabra de Dios para medro tuyo. Y ya estás mezclando cosas que no son correctas. Estás mezclando cosas que no son correctas. Entonces yo quiero hacer una advertencia de que esos que están predicando palabra y que dicen que son evangelistas o predicadores, me da exactamente lo mismo, que creen que hablan la palabra de Dios y después están fomentando a políticos, esto no hay que escucharlo nunca, porque esto están haciendo el mal, sin darse cuenta, le están haciendo el juego al diablo. No tenemos nosotros que oponernos al mal. Resistir el mal es una cosa y oponerse es otra. No estamos para acabar con los males del mundo. Nosotros no somos la salvación del mundo. Ahora, sí la luz del mundo, porque el mundo va en tinieblas. ¿El mundo qué es lo que hace? ¿Estás ciego? El mundo admite cosas que la palabra de Dios no admite. Ya lo he dicho. Por lo tanto, primero tenemos que ver que una cosa son las normas de la comunidad, que hemos de siempre cumplir con las leyes y las normas, pero no aquellas que vayan en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, si yo veo un partido como ciudadano o ciudadana que está promoviendo algo que va en contra de las normas de Dios, yo ya no puedo votar este partido. ¿Por qué? Porque voy en contra de Dios. Por muy bien que me caigan, por mucho que me den, por muy mal que sean los otros, por decirlo de alguna manera. Luego ya no es que porque es de derecha, de izquierda, de centro, o porque a mí me gusta, o porque a mí ese candidato me cae muy bien, es amigo mío y tal. No, es si está de acuerdo o no con las normas de Dios. Por lo tanto, no hagamos proselitismo. Yo lo que quiero decir es esto. Cuidado con que nadie os engañe. Todo aquel que predica la palabra no quiere decir que sea bueno. Esto cuidado, que nadie os engañe. Saldrán falsos profetas y falsos apóstoles, lo dijo Cristo, y falsos cristos. Por lo tanto, no todo aquel que diga yo creo en Dios, yo predico la palabra de Dios, es realmente un seguidor de Cristo. No es así. Por lo tanto, hay que abrir los ojos y hay que evitar caer en estas cosas que lo único que nos están haciendo es daño. Yo por esto lanzo esta advertencia, porque lo he escuchado por muchos sitios, bueno, pues personas que se dicen que predican la palabra o son evangelistas, no sé qué, y dicen, vote usted a este partido. Bueno, porque es fabuloso, porque tal, y resulta que ves el programa de esta gente, de este partido, digamos, que promueve esta persona o estas personas, y todo es en contra de la voluntad de Dios.
¿Esto qué es? Hacerle juego al diablo. O no tener las ideas claras. Se están haciendo muchas cosas que no son correctas, se están mezclando muchas cosas que no son correctas. Y esto se advierte desde la palabra de Dios. En los últimos tiempos, la famosa apostasía, ¿no? La gente apostatará, es decir, negará la palabra de Dios, empezará el ecumenismo, todos vamos a Dios, todo es bueno, todo es tal, confusiones continuas, cosas que no son correctas. Y todo esto lo promueve el diablo. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos las ideas claras. Y tenemos que tener convicciones, saber defender la palabra, tener conocimiento de ella y pedirle a Dios una iluminación. Porque no somos tan sabios, por no decir nada, que entendamos a Dios si Dios no nos ayuda. Por eso decía que la palabra de Dios es locura para aquel que no tiene creencia. Y saber decir, este partido no me gusta porque no está a favor de la palabra de Dios. No es que me caiga bien o mal el que se va a presentar, es que no es conforme a la palabra. Por lo tanto, no puedo votar esto. Y no estoy diciendo que no se vote o se deje votar, estoy diciendo que las cosas tenemos que verlas bajo el prisma de Dios, si realmente decimos que somos creyentes y que somos cristianos. Luego no es solo leer la palabra, está bien, tener fe, está bien, orar, está bien, predicar, está bien, pero convicciones y luego lo que hemos de alguna manera leído, aplicamos a la vida diaria. Esto se llama la sabiduría, conforme a la palabra de Dios. ¿Quién es sabio? El que aplica la palabra de Dios a la vida y sabe, de alguna manera, enseñar esa palabra de Dios para que otros también se beneficien de eso que se nos está dando gratis. Dar gratis lo que os ha dado, lo que yo os he dado gratis, lo que habéis recibido gratis, dijo Cristo a sus apóstoles. Cuando los envió, a sus discípulos envió a predicar, les dijo que dirá gratis lo que ellos habían recibido gratis. Ese tesoro que tenemos nosotros, los cristianos, los creyentes, que es la palabra de Dios, tenemos que darla gratis. No tenemos que cobrar, porque esto es una relación. ¿Y hay quien cobra? El que quiera dar algo, que lo dé. Pero no porque se lo exijamos. Cuidado con estas cosas de los diezmos y todo. Cuidado con estas cosas. Y menos un predicador que va cobrando. ¿Va cobrando por qué? ¿Por predicar la palabra de Dios? ¿Esto qué es? La palabra de Dios se ha de predicar gratis. Y cuando nos estamos dirigiendo a las personas porque queremos hacerles un bien, donde se ha visto que se tenga que cobrar por esto, no se puede cobrar por esto. Esto es muy serio, esto es muy grave. Por lo tanto, yo quería decir esto de que me parecía muy inmoral y muy sucio el hecho de que se esté mezclando política con la prédica de la palabra de Dios. Esto está sucio, esto es asqueroso, esto es una aberración, esto es inmoral. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiere. Es como estar adorando a Dios y adorando al diablo. Y estas cosas hay que decirlas. Y nos ha de importar muy poco lo que nos digan los demás, porque estamos centrados en la palabra de Dios. Y solamente aquellos que están realmente conforme a la voluntad de Dios y quieren seguir a Dios y su corazón está dispuesto a Dios, es el que va a aceptar la palabra. No la mía, la palabra de Dios. Entonces, cuidado con estas cosas, que tenemos que tenerlas en cuenta, que tenemos que luchar para que Dios nos dé una valentía, un conocimiento que nos los da con el Espíritu Santo para que nosotros alumbremos a otros. Como otros nos alumbraron a nosotros, nos siguen alumbrando. Hay gente, lo he dicho muchas veces, grandes teólogos, grandes predicadores, que valen mucho más que yo, evidentemente, y hay que seguirles. Lo he dicho muchas veces, porque son siervos realmente de Dios. Otros que salen no son siervos de Dios. Tratan de confundir, tratan de engañar, o bien no saben ni lo que están diciendo. El diablo se puede meter en muchos sitios. Uno de ellos es en la iglesia. Las cabras y las ovejas. Hay muchos que van a iglesias y realmente no son siervos de Dios. Son siervos del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo los mete allí para manipularlos y para que las iglesias
empiecen a hacer cosas que no son correctas a los ojos de Dios, y esto Dios lo odia. Entonces tengamos una perspectiva adecuada a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Muchas veces es cierto que hay personas que sin saber prácticamente leer y escribir se han leído o se han aprendido de memoria la Biblia, Dios les da esta fuerza, les da esta ayuda y van predicando. Pero tienen que tener y pedirle al Señor que les dé unos conocimientos para poder predicar bien la palabra. Es una cosa muy seria para que se haga a la ligera. Nunca lo vamos a hacer perfecto, porque nadie somos perfectos, ni lo vamos a hacer bien. Pero las cosas tienen que examinarse con cuidado. Hay quien lo hace desde el punto de vista de la teología, o sea, versículo por versículo, tal, fantástico y loable. Y otros lo tratamos de explicar de otra manera, cada uno tenemos nuestro sitio, bueno, pues para de alguna manera intentar ayudar a la gente para que vaya hacia la palabra de Dios. No nos mueve ningún otro deseo, pero siempre con unas ideas claras. Cuidado con estas cosas que nos pueden llegar a perjudicar mucho. Entonces recordar que por qué no es bueno que la persona que está en la iglesia o que es predicador se meta en la política. Porque vienen a surgir aberraciones de este tipo. Aberraciones que empiezan a cobrar, empiezan a salirse de lo que es la palabra de Dios, empiezan a salirse de esta perspectiva espiritual de caminar con Dios y empiezan a caminar por otro sitio. Ya lo hacen carnalmente, ya se convierten en estrellas de la televisión y esto no está bien. Por lo tanto, hay que decirlo, nos guste o no nos guste, caigamos bien o caigamos mal, esto no nos tiene que importar, porque no nos tiene que importar el que nos den likes, es que como gustas, como tal, nos tiene que importar si realmente estamos hablando la palabra de Dios. Y como somos imperfectos, y somos pecadores, y somos vanidosos, y somos tal, nos gusta siempre brillar nosotros, y no tenemos que brillar, tiene que brillar la palabra de Dios. Una cosa es hablar del trabajo de cada uno, de las cosas que haga uno, pero otra cosa es cuando estamos con la palabra de Dios, hay que ser muy serio, hay que ser muy cuidadoso y hay que pedirle mucha iluminación y mucha ayuda al Señor. Por eso lo que se trata es de iluminar las tinieblas que hay en el mundo. Tratamos nosotros, los que somos creyentes cristianos, de intentar que la gente no quede confundida, no sigan a esos falsos apóstoles, a esos falsos cristos y a los falsos profetas, porque entonces van a ir a la derrota y van a ir al mal camino, que es lo que muchas veces quiere el diablo. El diablo quiere confundir, engañar, estafar a la gente. Y muchas veces no va precisamente a atacar como nosotros nos imaginamos o la gente se imagina. Va a hacer ver bueno lo que es malo. Esta es la táctica que tiene siempre. Siempre actúa de la misma manera. Entonces, para que nosotros veamos esas triquiñuelas que hace el diablo o que hacen los enemigos de Dios, tenemos que tener siempre la guía de Dios. Y esto solo se consigue a través de convertirse a Jesucristo, y el Espíritu Santo, si le pedimos ayuda, nos va iluminando y nos va diciendo por aquí, no por allá. Uy, es que por aquí parece más. No, por acá. Esto es como, por ejemplo, imaginemos que vamos por una carretera, vamos conduciendo y vemos un atajo. Nosotros no sabemos dónde lleva el atajo. Pues lo correcto es ir por ese camino, que aunque sea más largo, porque el atajo no sabemos dónde nos va a llevar. El mundo es lo mismo. Hay un atajo. Oye, el camino es muy largo, vamos por acá, que es más cómodo y más fácil. No sé si me he explicado bien. Y aunque el camino del mal, evidentemente, muchas veces es más cómodo, porque tendemos a ello, más florido, más hermoso, al final lleva al precipicio. El otro nos lleva a las moradas de Dios. Hay el famoso, que a mí me encantó, esta película que hicieron del Camino del Peregrino, ya la he nombrado muchas veces, pero es muy bonita, y habla de eso, ¿no? De las dificultades que hay del cristiano cuando se convierte, las dificultades que va teniendo hasta llegar a la ciudad santa. Y esto nos tendría que hacer pensar que el mundo es eso, el mundo es como una carrera de obstáculos. Caemos y nos levantamos, con la ayuda de Dios caemos
y nos levantamos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, perdemos la paciencia y nos convertimos en iracundos, nos vence la ira, nos vence el desánimo, decimos, Señor, perdóname esta reacción tal, porque todos la tenemos, pero yo mañana voy a portarme bien. Y entonces ya Dios te da una paciencia y un sosiego, pero esto te lo da Dios, no te lo da el mundo. Ni las pastillas, ni los psicólogos, psiquiatras, ni nada. No, solamente Dios. Y muchas veces no vamos a tener cosas que nos agraden, porque el mundo está lleno de peligros y de problemas, pero con la ayuda de Dios lo podemos todo. Por lo tanto, confiemos en el Señor, sobre todo cuando hay peligro, sobre todo cuando las cosas no nos vienen bien, cuando las cosas no empiezan a salir a nuestro gusto. Y de repente hay algo, no sabemos qué es, ya lo he dicho, muchas veces es milagroso y Dios nos hace ver las cosas de otra manera. No pensemos como piensa el mundo, pensemos como piensa Dios. Y también Dios quiere que actuemos como Él actúa, que tengamos esa visión que Dios tiene de amar a la humanidad, de ayudar al prójimo y de ir por el camino de Dios. Es un camino más difícil, más sacrificado, muchas veces nos vamos incluso a deprimir, podemos decir, ¿cómo es posible que siendo cristianos, siendo creyentes, yo cometa este pecado, me equivoque? Pero luego nos vamos a levantar. Y con la ayuda de Dios lo vamos a poder todo. Por tanto, un mensaje de esperanza, de ánimo, ánimo. No todo está perdido. El camino todavía lo tenemos ahí. No nos salgamos del camino. No salgas del camino, porque el camino es donde tienes que llegar. Habrá obstáculos, habrá problemas, habrá dificultades, pero si le pedimos a Dios ayuda, Él nos va a animar, nos va a consolar, pero siempre tengamos fe en Él. Y sobre todo, dejemos a un lado el mundo si nos dedicamos a Dios. Esto es un poco, la reflexión, el consejo que doy a todas aquellas personas que verdaderamente quieren seguir a Dios, quieren seguir a Cristo y que se den cuenta de los peligros del mundo, las tentaciones, los problemas, pero que no estamos solos, tenemos a Dios, tenemos al Cristo y que por lo tanto con Él somos más que vencedores. Esto es todo lo que quería decir y gracias por haberme escuchado.